Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y en esta porción el apóstol Pablo hace ver la importancia de la proclamación del Evangelio, pero también a su vez nos hace ver cómo es el hombre tan delicado, cómo es el hombre tan temporal, cómo incluso el hombre en su misma naturaleza es totalmente limitado. Aquí, en esta importancia de la proclamación del Evangelio, es donde se resalta la excelencia del poder de Dios en contra de las limitaciones que nosotros tenemos como seres humanos, y por eso precisamente es la importancia de no diluir el Evangelio y no diluir la enseñanza de Cristo. El Evangelio de Cristo es el único recurso para que la gente que está en la ignorancia de quién es Dios pueda llegar al conocimiento pleno de nuestro Señor y que la ceguera espiritual sea quitada. Este viernes que estuvimos teniendo nuestro culto de las 7 palabras, la primera de las palabras de nuestro Señor Jesucristo era: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Hablando y hablábamos acerca de la ceguera espiritual, de la condición de ignorancia en la cual está el hombre, pero que en esa condición de ignorancia el hombre piensa que está perfectamente bien. Ahorita en esta fecha encontramos incluso, independientemente de que mucha gente ahorita esté en sus tradiciones, que participando en el Vía Crucis o participando en diferentes actividades, encontramos una ceguera espiritual que la gente no se puede quitar sabiendo datos, incluso ni siquiera haciendo cosas. ¿Cuántas personas ahorita en estas mismas tradiciones piensan: híjole, como yo ahora participé como soldado romano, Dios me está tomando en cuenta esta obra? Como ahora yo participé como Cristo, ¿verdad? Y decimos: no, pues esa no fue Santa Cena, fue buffet. Ahora como uno participó como Jesucristo, no, pues entonces Dios me está tomando en cuenta esta obra. Y menciono esto precisamente, la ceguera espiritual, porque muchas veces al hablar de esta vía dolorosa en relación al viernes donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, mucha gente hace incluso hasta predicaciones y estudios que diciendo: el Vía Crucis midió quién sabe qué tantos kilómetros, y a Jesús le pegaron con tantos tipos de látigos, con punta de hueso afilado, que levantaban la carne y quién sabe qué otras cosas más. Así torturaron a Jesús. Los clavos de la cruz fueron de este tamaño, y pensando que eso va a remover los sentimientos de la gente. Pero la ceguera espiritual no se quita removiendo sentimientos. La ceguera espiritual no se quita reconociendo y sabiendo más datos. Lo único que puede quitar la ceguera espiritual en el hombre es el Evangelio puro. El Evangelio puro. Y por medio del Evangelio, la labor del Espíritu Santo. Es donde viene la importancia de predicar la palabra de Dios de una manera completa, pero también a la vez de una manera fiel. Y es en esta porción donde Pablo empieza a hablar acerca de la importancia, primeramente, de la predicación del Evangelio, de no adulterar el Evangelio, pero a su vez reconociendo quiénes somos nosotros como hombres. Es reconocer quién es Dios, saber quién es Dios, pero también saber quiénes somos nosotros y dónde estamos posicionados. Por eso el título de la predicación es esta: un evangelio que renueva al hombre, un evangelio que transforma al hombre, y como terminó el pasaje anterior, lo va transformando a la semejanza de Dios, lo va convirtiendo nos va convirtiendo cada vez más a nosotros, a como es Cristo. Y para esto, hermano, pues vamos a necesitar primero toda la vida. Y en los primeros versículos, en los versículos del 1 al 4, nos enseña que el evangelio precisamente nos compara, pero también nos tiene que llevar a cuál es la imagen de Dios. Volvemos a leer los primeros 4 versículos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí, con la expresión, y es una división natural del pasaje, empieza por lo cual. Está expresando la importancia de la enseñanza que ahora Pablo dará a continuación, que incluye todo el capítulo 4. Sabemos lo que Dios quiere hacer. Sabemos cuál es la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Pero aquí Pablo sigue explicando cómo es su ministerio, no basado en lo que él hace, no basado en lo que mismo Pablo ha producido, no está hablando de su esfuerzo, no está hablando de lo que él hace, de lo que él sabe, de a quienes ha visitado, de los contactos que conoce. No, Pablo aquí lo único que está diciendo es: la misericordia de Dios es lo que me ha capacitado para seguir, incluso para no desmayar. Siempre habrá un punto en el que nos veamos a nosotros mismos, siempre. De hecho, mientras estamos en nuestro andar en Cristo, es casi imposible llegar a un punto en el que el yo sea totalmente erradicado. Muchas veces hablamos, es que yo me sentí, es que yo pienso, es que yo lo otro. Y mientras estamos en nuestra vida cristiana, es una lucha en que yo vaya menguando, en que yo vaya disminuyendo y cada vez vaya creciendo más Cristo en nosotros. Pero si nos basamos en el Evangelio totalmente, ese vernos a nosotros mismos nos debe de conducir a la misericordia de Dios. Nos debe conducir a reconocer de que no es por nosotros, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra mucha astucia, no es por nuestra inteligencia, no es ni siquiera por nuestra supuesta perfección o por los cambios que nosotros consideramos que vamos haciendo. Es que ya cambié esto, es que ya he avanzado en esto. Entonces ahora Dios sí me va a usar más o Dios va a hablar más por medio de mí. Muchas veces pensamos que el obrar de Dios va en relación, el obrar en Dios hacia los demás o el impacto de nuestro ministerio va en relación a lo que nosotros hemos producido. Pero tampoco se trata de nosotros. La misericordia de Dios precisamente nos va a llevar a ver a Dios, a no desmayar y a ver que somos amados, pero también renovados día a día y que servimos a Dios mientras también Él está haciendo una obra en nosotros. El reconocer la misericordia de Dios es suficiente para no desmayar. Por eso Pablo dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Es como si les estuviera diciendo a los hermanos en Corinto: a ver, hermanos en Corinto, recuerden cuánto ha sido Dios de misericordioso con nosotros. Y ninguno de nosotros puede decir poquito. No, conmigo nomás tantito. No, conmigo nomás en esta área. No, este ministerio según la misericordia de Dios, hermano, la misericordia de Dios es completa, es total en nuestra vida. No es pequeñita, no es poquita la misericordia de Dios que hemos recibido. Como es muchísimo nuestro pecado, como es muchísima nuestra imperfección, la misericordia de Dios es total, es vasta, es incluso, podemos decirlo, hasta infinita. El reconocer la misericordia de Dios es suficiente para no desmayar. Lutero decía en relación a la palabra, a esta frase, no desmayamos, Lutero decía que significa que no nos cansemos. Incluso otros hermanos eruditos y estudiosos de la palabra dicen que para ellos la pudieran traducir como: nosotros no somos negligentes en nuestras tareas o no actuamos como cobardes. Seguimos y seguimos y seguimos. Algunos dicen que incluso el sentido más acercado se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando nos habla de que no nos avergonzamos del evangelio. No desmayamos, tiene ese sinónimo de que a pesar del cansancio, renovamos nuestra fuerza en la misericordia de Dios. A pesar de que en ocasiones podemos ser cobardes, renovamos también nuestra valentía y nuestra fuerza en el evangelio. Porque la misericordia de Dios nos lleva a no actuar basados en nuestra confianza.
porque creo que Dios, y esto creo que lo hemos experimentado muchos de nosotros, creo que Dios es experto en derribar nuestra autoconfianza. Muchas veces vamos avanzando, pensamos que vamos avanzando, pues ahí la llevo, ahí Dios está haciendo algo, y ¡zas! Sucede algo que nos dice, todavía me falta. No soy tan bueno, no soy tan fuerte, dice el canto, ¿verdad? No soy tan fuerte como yo pensaba. No tengo los recursos que yo pensaba que tenía. Y muchas veces el vernos a nosotros mismos nos hace desistir o nos lleva a pensar que debemos desistir y tirar la toalla. Pero debemos de volver a lo mismo, hermano, la misericordia de Dios. Dios nos llamó en su misericordia y no en nuestras capacidades. Por eso, cuando desmayamos, el que nos levanta es Dios. Aparte de no desmayar, hay otros elementos que Pablo toma en cuenta para seguir adelante aquí en el ministerio. Pablo dice, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. En el pasaje anterior hablamos de las cartas que eran presentadas por aquellos apóstoles, que en estas cartas, aquellos grandes apóstoles, como son mencionados, algunos pues ponían sus credenciales. A ver, ¿por qué te deberíamos de invitar a predicar al siguiente congreso de por su causa? Ay, o sea, imagínense, hermanos, siguiente año de por su causa allá en Puerto Rico, por su causa Arabia, ¿no? Allá en Dubái. ¡Wow! Predicador, Alfonso Esparza. Santo Dios, no, hombre, hermano, qué esperanza, porque pensamos muchas veces que en esos congresos se invita a los pastores por lo que los pastores son. Pero les aseguro que hermanos como ellos están conscientes de que es la misma misericordia de Dios. Y muchas veces se piensa en rellenar el currículum, en ponerle esto, en ponerle aquí, que tengo tantos años de experiencia, que tengo tantos conocimientos, que tengo tantos títulos, y se presentan esas cartas. Y la verdad es que no podemos hacer valer nuestro ministerio por lo que nosotros hacemos. Dice Pablo, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Aunque sí hablamos de estas cartas de aquellos grandes apóstoles, están también los opositores de Pablo, que están ellos todavía haciéndole ver a Pablo lo que era. Incluso hasta pasó con los mismos discípulos. Cuando Bernabé lleva a Pablo con los apóstoles, hasta los mismos apóstoles dudaban, no, pues es que no, a lo mejor está infiltrado, a lo mejor se está haciendo pasar por un creyente para saber dónde vivimos y ahora sí ejecutarnos a nosotros. Hermano, porque hay cosas que nosotros tenemos que pueden ser todavía o pensar que todavía son vergonzosas. Incluso los opositores de Pablo, ¿qué hacían? Pues aumentaban todavía las cuestiones que podían ver en Pablo como malas y como negativas. En Filipenses 3:18 habla precisamente de los opositores de la cruz de Cristo. Y Pablo hace referencia a renunciar a todo aquello que nos pueda ligar o asemejar con ellos, con estos grandes o falsos apóstoles, o con todo aquello que pueda ser algo vergonzoso, con cosas que incluso en algunos centros o círculos religiosos se ocultan, que ocultan verdades del evangelio. Y esto es muy duro, hermano. Esto es muy duro. Y creo que es algo que muchos de nosotros nos ha tocado decir. Porque cuando alguien nos identifica como creyentes, hay personas que nos asocian con iglesias donde se predica un evangelio diluido, donde se predica el evangelio de la prosperidad, donde se predica un evangelio basado en manifestaciones sobrenaturales. Estamos en el trabajo con unos conocidos y luego no, pues usted, pues eres cristiano, sí, mira, yo conozco un cristiano ahí donde, mira, sí, yo conozco la iglesia ahí donde humo y luces. Yo conozco la iglesia ahí donde él salta para atrás, ¿verdad? Que ahí son cristianos. ¿Y qué decimos nosotros? De una manera muy prudente, marcamos una diferencia muy importante basado
en ese grupo religioso y en el estudio de la palabra que nosotros hacemos. Muchas veces nos ha tocado eso. Y aquí Pablo es lo que está haciendo. Está marcando una diferencia entre iglesias o entre personas que predican un evangelio oculto, que predican un evangelio diluido, a diferencia de lo que Pablo predica. Incluso estas personas solapan sus acciones con astucia, actuando de manera orgullosa, cuando Pablo ha dejado claro que no es por su astucia, sino únicamente por la misericordia de Dios. Ellos adulteran la palabra, personas que adulteran la palabra y que dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta porción nos hace ver que la palabra de Dios ha sido adulterada, ha sido cambiada desde los tiempos de la iglesia primitiva. Y la palabra de Dios, hermano, no la podemos adulterar. No podemos cambiarla. Incluso, ¿qué sucede cuando una persona que cambia y que adultera la palabra conoce a una persona que no la cambia? A una persona que la conoce. De hecho, hermano, se topa con pared. En estos días tuve vino una persona con unos niños y pues ya ustedes ya saben todas las cosas que tengo en la oficina. Y sabe que tengo un cubo de Rubik que se forma con piezas de Lego, con piezas armables. Entonces a ese cubo de Rubik se le pueden quitar todas las piezas. Yo lo tenía nomás desarmado y le digo a uno de los niños, ¿quieres armarlo? Y lo, sí, claro, ¿quieres armarlo? Y luego llegan como a los 10 minutos, Llegan como a los 10 minutos con el cubo armado. Y luego yo, caray. Y lo dice, es que vimos un tutorial en YouTube. Agarro el cubo y lo empiezo a ver y le digo, pero este cubo no lo armaste. Sí lo armé. No, este cubo no lo armaste. Le digo, porque si supieras cómo se arma el cubo, las piezas no las hubieras puesto donde van. Porque mira, esta carátula siempre se opone, este color siempre se opone a este color. Y este color va enseguida de este color y de este color y de este color y de este color. Le digo, pegaste malas piezas. Pusiste las carátulas, pusiste los colores donde no van. Y sí, pues es que lo queríamos armar y ya empezaron a decir. Pero me llama la atención esto, porque precisamente es lo que hacen las personas que adulteran la palabra. ¿Qué sucede si ellos le llevaban ese cubo de Rubik a una persona que no sabe armar el cubo de Rubik? Cualquier persona que no sabe armar el cubo pudiera decir, wow, sí es cierto, oye, qué bonito queda. Pues sí, pues queda de colores uniformes. Pero una persona que sabe armarlo puede decir, está mal, lo cambiaste. Aunque parezca que sí está armado y que sí está todo en su lugar. ¿Por qué menciona Pablo esto? Pablo dice, yo conozco el Evangelio. Yo conozco el Evangelio y sé que estos apóstoles están adulterando la palabra de Dios, están adulterando el Evangelio. Hermano, nuestra primera invitación es esta, a conocer la palabra de Dios, a conocer el Evangelio, e incluso aún más, a conocer a Dios por medio del Evangelio. Porque ¿cuántos de nosotros podemos caer en el peligro de estudiar la palabra para conocer más palabra y no estudiar la palabra para ver a Cristo? No estudiar el Evangelio para ver nuestra condición, pero también para ver a Cristo y refugiarnos en su misericordia. En algunos casos, Pablo fue acusado de adulterar la ley y al no darle en el caso de no darle la importancia a la circuncisión como un acto de salvación en el hombre. Pablo fue acusado por eso. Sin embargo, esa acción de predicar la circuncisión es darnos cuenta de que ellos aún tienen el entendimiento entenebrecido, ya que piensan que la salvación y el favor de Dios tiene que ver con las acciones del hombre.
A Pablo lo acusaron de eso, es que no estás predicando adecuadamente, porque no predicas de la circuncisión. ¿Y qué dice Pablo en la carta a los romanos? Es que no es la circuncisión física, es la circuncisión del corazón. No es una marca física la que nos hace hijos de Dios, es una marca en el corazón, es un sello en el corazón, como nosotros lo pudimos ver la semana pasada. Este velo de la ley, hermano, incluso tiene que ser quitado. Todo lo que Pablo está predicando es a la luz del Evangelio de Cristo. Y el hecho de que muchas personas no conozcan la palabra de Dios no quiere decir incluso que no tienen conciencia, porque es lo que nos dice el versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué nos habla de esto? Porque también nos dice que la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Si está encubierto, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden sigue estando encubierto. Primero, antes de hablar de lo encubierto, es importante ver la cuestión de la conciencia. Porque el hombre, aún en medio de su ignorancia, tiene la capacidad para discernir entre lo correcto e incorrecto, aún en su ignorancia. ¿Con cuántas personas incluso usted ha platicado que mencionan sobre una iglesia que predica un falso evangelio y la gente, aún en su inconsciencia, saben que en esa iglesia se predica un falso evangelio? Qué curioso, ¿no? O sea, ellos no tienen la verdad del evangelio, pero basado en su conciencia, dicen, es que hay cosas que suceden ahí que son incorrectas. Pero ¿qué es lo importante? Aquí lo que está diciendo Pablo en relación a esa conciencia es como si Pablo dijera, no necesito convencerte con trucos, no necesito convencerte con manifestaciones sobrenaturales. Si eres honesto contigo mismo delante de Dios, tu conciencia va a reconocer que lo que predico y que lo que te estoy diciendo es verdad. Y se llega a ese punto, porque la gente aún en medio de su conciencia puede comprender parte del evangelio. Si no, hermano, todos estaríamos totalmente perdidos. Imagínense, es que para conocer el evangelio necesitas únicamente a Dios. O sea, sí, en serio, necesito únicamente a Dios. El Espíritu Santo es el que nos revela. Pero también muchas veces nuestra conciencia nos puede decir lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y lo que Pablo les está diciendo a ellos, bueno, tú no tienes el Espíritu Santo, pero basado en tu conocimiento del bien y el mal, de lo correcto, de lo incorrecto, puedes entender que lo que estoy haciendo es correcto. Y no solamente en tu conciencia, sino basado en la palabra de Dios. Les hace ver que si hay algo encubierto, está encubierto de todas maneras a los que no conocen la verdad. Y esto es bien interesante verlo, porque Pablo lo está mencionando, que sí, a los que están, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué podemos? Vamos a cambiarlo para entender un poco. Vamos a cambiar un poco los conceptos para entender un poco. Pero si nuestro evangelio no está encubierto, entre los que se salvan, no está encubierto. Viendo las cuestiones, cambiando el juego de palabras. Si usted cree en el evangelio y si usted ha confiado en el evangelio, es precisamente porque el evangelio usted reconoce que no ha sido encubierto, que no ha sido tapado, sino que al contrario, se ha revelado. Y usted también, incluso en su conciencia, lo ha comprendido. Porque, hermano, la fe no anula la razón ni la capacidad de pensar del hombre. No se trata de que, aceptaste con inconsciencia. Entonces sería, ¿aceptamos la palabra de Dios a engaños? No, hermano. Aceptamos la palabra de Dios y estamos conscientes de que aceptamos la palabra de Dios. Y reconocemos e incluso predicamos una fe, pero también predicamos una fe razonable.
No predicamos cosas irracionales encubiertas. Predicamos con base en una conciencia en la que el hombre puede comprender, pero también a la vez llega a esa comprensión de que no es por él y de que necesita la fe en Cristo únicamente, que es revelada por medio del Evangelio. Ese Evangelio se nos ha sido confiado para que nada acerca de Dios sea encubierto o escondido. Y debemos confiar en que Dios nos ha revelado en su palabra lo que Él quiere que conozcamos. Más adelante, Pablo nos va a hablar de cuando estuvo en el tercer cielo, que vio cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Pero que Pablo, ¿qué hace? Se limita en cuanto a hablar de eso. ¿Por qué, hermano? Porque hay temas que no vienen en la Biblia y que no se ahondan en la palabra. Porque es lo que Dios quiere que conozcamos. No es que Dios haya querido que se ocultaran aspectos de la niñez de Jesús. No están ocultos, no son ocultos. Es que ¿por qué? No, simplemente Dios no quiso que sepamos, que supiéramos. Porque el conocer aspectos de la niñez de Jesús no iban a ser relevantes para nuestra salvación. Sabemos y Dios ha manifestado lo que Él quiere que nosotros comprendamos o entendamos. El versículo 4 marca una diferencia utilizando el término el Dios de este siglo. Y nosotros sabemos que cuando utiliza este término, el Dios de este siglo, está haciendo una referencia a Satanás. Y debemos reconocer que aunque Satanás ya está derrotado, pues él sigue trabajando en este mundo y sigue haciendo de las suyas. Y su labor no es destruir directamente a la iglesia o destruir directamente a los creyentes. Porque ¿a poco no pudiera hacerlo? Así como en el caso de Job, que mandó primeramente calamidad alrededor de él y luego después enfermedad a su cuerpo, pero aún así, en la soberanía de Dios, Dios le dijo, no. Mientras su corazón no deje de latir. Eso quiere decir de que sí Satanás puede obrar, pero limitadamente. Satanás va a obrar limitadamente. No nos puede tocar a nosotros, puede influir, pero podemos ver nosotros en los evangelios, en Mateo capítulo 12, cuando le dicen a Jesús que sana a este hombre de la mano seca y luego posteriormente sana a un endemoniado que estaba ciego y mudo y le dicen, es que operas con el poder de Belcebú. ¿Y qué dice Jesús? Es que no, una casa no puede ser gobernada por dos señores. Y es donde dice también el que no es conmigo, contra mí es. Y como Belcebú pudiera sacar a otro Belcebú del cuerpo, dice, no se puede. Y esto lo menciono porque obviamente, hermanos, sabemos de que Satanás no puede tener directamente en nosotros ese poder. En nosotros opera el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir de que no pueda influir. En el Edén, Satanás, en forma de serpiente, no mató a Eva. Sí, no, pues era serpiente. Imagínese una cobra, que son de las así más rápidas, ¡pum! Y ya, la mató a Eva el veneno, le salió la boa y la ahorcó y ¡zas! Ahí quedó Eva y se acabó la creación de Dios. Hermano, Satanás sabe que no puede hacer eso, pero la confundió con una verdad a medias que sedujo a Eva. Le presentó un evangelio acomodado a su placer, acomodado a su concupiscencia. Hermano, es exactamente lo mismo que Satanás hace ahora. No destruye a la iglesia, no destruye a la gente directamente, lo confunde, acomodando verdades al placer humano y a ellos mismos, poniéndonos a nosotros en ese primer lugar. El Dios
como dice aquí la palabra, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y muchas veces Satanás también se disfraza como ángel de luz para también a nosotros alejarnos de la verdad de Dios, de la plenitud que podemos nosotros tener en Dios. ¿Y para qué ciegue el entendimiento? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, para que no lleguen a este conocimiento pleno de la luz del Evangelio. ¿Y qué tiene que hacer entonces la iglesia? Predicar la luz del Evangelio. Si ellos están cegados, nosotros tenemos que llegar con la lámpara. Tenemos que llegar con la luz del Evangelio para que su entendimiento sea abierto. Hermano, no va a haber un entendimiento abierto de la gente si el Evangelio no es predicado. Muchas veces en nuestro contexto cristiano se acomodan ciertas frases que no son bíblicas, pero cómo nos confunden. Usted me ha escuchado decir palabras o frases como Dios tiene planes maravillosos para ti. Ay, caray, pues sí, pero ¿cuáles son esos planes? La palabra de Dios nos habla que la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero no nos está hablando de unos planes maravillosos basados en nuestra conveniencia. Nos está hablando de una transformación a su semejanza. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Muchas veces, ¿qué se escucha? Es que Dios quiere dar a conocer tu ministerio. No, Dios no quiere dar a conocer ministerios, Dios quiere dar a conocer a Cristo. Y si hay ministerios que se conocen porque Cristo se está dando a conocer, bendito Dios. Lo mejor está por venir. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que hay un poder maligno cegando a los hombres para recibir el Evangelio. Y mientras no se recibe el Evangelio, van a seguir en esa ceguera, como esclavos del Dios de este siglo. Aunque Satanás está derrotado, no quiere decir que esté inoperante. Nosotros ya sabemos el final. Ya sabemos que tendremos la victoria. Si usted lee el Apocalipsis, nos relata y nos habla de la victoria del Cordero sobre el pecado, incluso sobre el mismo Satanás. Pero mientras la gente no reciba la luz del Evangelio en todo su esplendor, seguirá cegada por Satanás. Su interés es que la gente no vea la luz del Evangelio. Y Juan, el Evangelio de Juan, nos habla de que la gente está contenta en su ignorancia, teniendo ese entendimiento entenebrecido. Y nos dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres prefirieron amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque el Evangelio muestra quién es Dios, pero cuando vemos quién es Dios, hermano, también se revela quiénes somos nosotros. Pero ese revelar quién es Dios y quiénes somos nosotros nos debe llevar a nuevamente, como empieza el pasaje, a refugiarnos en la misericordia de Dios. Porque nadie, absolutamente nadie, al ver cómo es Dios y ver la luz de Dios y verse Él, nadie puede decir, yo puedo llegar a ser como Dios por medio de mi esfuerzo. Yo puedo llegar a esa perfección por medio de mi esfuerzo. Dame tantita chance a Dios y verás cómo llego a ser como tú, siendo bueno. Nadie, hermano. Por eso necesitamos el Evangelio, para refugiarnos nuevamente en la misericordia de Dios. El Evangelio nos muestra quién es Dios, nos muestra quiénes somos nosotros, pero nos muestra su interés en salvar a los hombres, para que seamos transformados de gloria en gloria conforme a su imagen. Colosenses nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Este Evangelio nos lleva a Cristo para ser formados a su imagen. Y todo es con base en esa misericordia de Dios. ¿Qué hace el Evangelio de Dios? Versículos 5 y 6. El Evangelio nos ilumina, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Un evangelio que tiene la intención de iluminar y de mostrarnos quién es Cristo. Hermano, cada vez que leamos la palabra, debemos de estar conscientes que Dios quiere que veamos a Cristo, que lo veamos a Él. No es con la intención de conocer más, no es con la intención de saber más datos, con la intención de que la palabra de Dios nos ilumine y nos muestre a Cristo. Es la misión de todo creyente. Si se fija, Pablo es apóstol, pero aquí no dice, porque yo no le predico a ustedes. Habla en plural. No nos predicamos a nosotros mismos. Habla en primera persona del plural, nosotros. No dice, no les predicamos a ustedes, como si fuera un grupo de varios, super así, super non plus ultra, super saiyajines, para que me entiendan los más jóvenes, así de un grupo de élites cristianos que le predica a otro grupo que todavía necesitan aprender. Nosotros estamos más arriba que ustedes. No, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, primera persona del plural. No habla de unos otros a ustedes, habla de unos otros entre nosotros. Dejen claro que somos siervos. El ministerio nunca nos va a exaltar ni debe exaltarnos a nosotros. El ministerio tiene la intención de iluminar a Cristo para exaltar a Cristo. De que Cristo es el que se pone en los reflectores. Y que cada vez que nosotros veamos el Evangelio, veamos a Cristo. Nunca nos vamos a poder exaltar, hermanos, en el ministerio, ni debemos hacerlo. Una vida de obediencia a Cristo se va a caracterizar por la humillación, el sacrificio que implica predicar a Cristo. Y la única forma de quitar esa ceguera espiritual es predicar el Evangelio de salvación y de santificación en Cristo. En el versículo 5, Pablo dice eso, no nos predicamos. Y no es una referencia a que entre nosotros nos prediquemos, porque de hecho eso hacemos. Nos hablamos de la palabra, nos compartimos la palabra entre nosotros mismos. Eso hicimos el viernes, eso hicimos en la mañana en la escuela dominical, eso estamos haciendo ahorita, eso hacemos cuando predica alguno de los hermanos también aquí en la congregación. Nos predicamos a nosotros mismos, pero no se refiere a ese tipo de predicación. Predicamos a Cristo como Señor y Cristo es el centro del mensaje. Cuando habla de que no nos predicamos a nosotros mismos, quiere decir, hermano, de que el centro del mensaje no somos nosotros. No predicamos con base en nosotros. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado con las agendas de predicación basadas en necesidades del hombre. Y tener fe en que el Evangelio va a transformar a cada uno de nosotros conforme a la imagen de Dios. En Estados Unidos hay una asociación que se dedica precisamente a checar incluso hasta mensajes. Y que en tiempos de las elecciones presidenciales, muchas predicaciones son basadas en la soberanía de Dios en cuanto a sus gobernantes. No puedo decir que está totalmente mal, qué bueno que se está utilizando la palabra de Dios para comprender la soberanía de Dios. Pero ahí se está marcando una agenda con base en lo que está pasando en la sociedad. Y es donde nos lleva, hoy es el mes del racismo, de predicar en contra del racismo, hoy es el mes de predicar en contra del orgullo gay o cosas así, basado en la agenda, hermano. La predicación no está basada en los hombres. Aunque la palabra de Dios satisface la necesidad de todo hombre, hermano, el centro del mensaje no soy yo. Hay un artículo del ministerio Byte que se refiere precisamente a la adoración. Si no lo ha visto, se lo recomiendo que lo busque en YouTube. No está en Spotify, pero sí está en YouTube. Y este documental habla de cómo en las expresiones de alabanza o de cantos cristianos se ha dejado de hablar de Dios. Y una asociación cristiana ha estudiado canciones de antes, incluso
del hermano que hizo el himno de Sublime Gracia, y luego otros himnos, otros cantos, y luego incluso ya cantos contemporáneos. Y se menciona, antes los cantos eran un 60% Dios, o 60 y tantos por ciento Dios, y 30 y tantos, 40% del hombre. Y conforme ha pasado el tiempo, se ha desnivelado de una manera tremenda, donde ya ahora es más lo que se habla del hombre y lo que se habla de Dios. Si vamos a los salmos, hermano, podemos ver que el salmista habla de sus sentimientos, porque Dios no los anula, pero habla más del carácter de Dios, habla más de refugiarnos en Dios, habla más del poder de Dios, de quién es Dios. No nos predicamos, hermanos, a nosotros mismos. Predicamos a un Cristo crucificado, resucitado y exaltado. Y ahorita ese Cristo está a la diestra del Padre y vendrá en su momento para glorificarnos también a nosotros. Predicamos de Cristo, predicamos a Cristo. El hermano, una biografía que me gusta mucho es de un hermano que se llamaba Billy Sunday, un predicador evangelista estadounidense que predicaba mucho y era muy enfático en su predicación sobre el arrepentimiento y la santidad. A finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, su predicación fue muy característica por esto. Se menciona que incluso en ese tiempo hubo en ciertos lugares 70,000 personas que reconocieron a Jesús como su Señor. Dice uno, ¡ay caray, 70,000! Pues obviamente sí, la densidad de gente es mucha en esas poblaciones, pero dice uno, wow, de todas maneras el número está tremendo. Aunque el hermano sí mencionaba ciertas frases, porque él llegó a ser tan famoso que cuando él se sabía que él iba a predicar a una ciudad, los dueños de las cantinas tenían miedo de su predicación. Porque era sabido que después de que él llegara a una ciudad y predicara ahí durante un tiempo, la venta de alcohol llegaba a disminuir en esos lugares considerablemente. Billy Sunday sí sabía que el alcoholismo era un problema en su época. Y en algunas de sus predicaciones ponía el alcohol como ejemplo. Pero sus predicaciones eran un llamado al arrepentimiento. Sus predicaciones eran un llamado a la santidad, eran un llamado a refugiarse en Cristo. Sus predicaciones no eran para dejar el alcohol. El centro de sus predicaciones no era, dejen el alcohol y aquí les van 5 razones para dejar el chupe y dejen esto, estas son las consecuencias de cuando el varón toma, esto es lo que sucede en las cantinas. No. Él predicaba del arrepentimiento y predicaba a Cristo como su Señor. El cambio venía como consecuencia. El dejar el alcohol venía como una consecuencia. Aunque no nos predicamos basados en nuestras necesidades, cuando predicamos a Cristo, Cristo sabe cuáles son nuestras necesidades y nosotros podemos identificar qué cosas tenemos que depositar en Él. El Evangelio de Juan nos dice que la luz en las tinieblas resplandece. La luz del Evangelio manifiesta la condición del hombre. Ahorita lo mencioné, es por eso que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas, eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Por eso predicamos el Evangelio. La gente ahorita no necesita un mensaje antiprogresista, anticorrupción, un mensaje antimachista, antifeminista. La gente necesita de Cristo. Y que la luz de Cristo sea lo que los guíe al arrepentimiento y lo que los transforme conforme a la imagen de Dios. El propósito del Evangelio es mostrar quién es Dios y que la gente venga a un conocimiento pleno de Él. Hermano, cuando Isaías tuvo esa visión en la que estuvo delante de Dios, que dijo, ay Dios, soy un hombre de labios inmundo. En medio de un pueblo también inmundo. Pero fíjese, no solamente
es esa santidad total. ¿Qué hizo Isaías? Se postra. Y es cuando dice, heme aquí. La luz de Dios, hermano, nos muestra la santidad de Dios, pero también la luz de Dios nos muestra su carácter, de tal manera que podemos caer de rodillas y refugiarnos en Él. Esta gloria divina es la que trae el Evangelio de Cristo que predicaba Pablo. Conocer a Cristo, tenemos que mostrar quién es Dios y que la gente venga a ese conocimiento pleno de Él para que se pueda humillar delante de Él. Y por último, en los versículos del 7 al 10, el Evangelio nos conduce a dejar que Dios sea el que actúe en nosotros. Y estos versículos, hermano, están tremendos. Bueno, todo, ¿verdad? Pero esto nos hace ver nuestra debilidad, nuestras limitaciones, nuestra fragilidad. Versículos del 7 al 12. El Evangelio nos conduce a dejar que Dios actúe en nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y ese es el objetivo, hermano, que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esta porción nos enseña lo difícil que es la parte humana en el ministerio. Y cómo en medio de la debilidad del hombre, de la fragilidad del hombre, podemos ver la grandeza del poder de Dios. El poder de Dios nos sostiene en medio de nuestra vulnerabilidad. El poder de Dios nos sostiene en medio de todas nuestras debilidades. Y es como podemos servir a Dios a pesar de nuestras debilidades, a pesar del yo. Pero obviamente un yo que aspira a ser transformado. Nos habla del poder de Dios, pero nos habla de vasos de barro. ¿Cómo algo tan maravilloso puede estar en un recipiente tan frágil? Se mencionaba que incluso habla de que posiblemente en aquellos tiempos la gente guardaba sus joyas en lugares, en frascos de barro, para tratar de que la gente dijera, no, pues ahí cómo van a poder guardar algo bueno. O sea, ¿dónde se guardan las joyas? Incluso hasta el joyero está bonito, pero en un vaso de barro, en algo frágil. Y lo voy a poner con este ejemplo. Entendemos que cuando usted viene aquí y se sirve café, a lo mejor podemos escoger tazas basadas en nuestros gustos. Ah, mira, una taza de Star Wars. El pastor que no se las lleva, ¿verdad? Y podemos escoger tazas basadas, me gusta esta. Y si se fijan, las tazas que tenemos aquí son iguales, nomás varían que unas son negras y que otras son cafés. Pero fíjese esto, podemos escoger la taza basada en nuestros gustos, pero cuando usted prueba el café, ninguno de nosotros dice, qué bueno quedó, híjole, lo hicieron bien cargado, gloria a Dios. Ha de ser por la taza, ¿verdad? Nadie dice eso. Nadie dice eso. Y si alguien llega a decir, oigan, vayan allá a la iglesia de Manuel porque ahí tienen coffee break y siempre hay café. Y lo tienen en unas tazas bien padres. Y la taza. No, hermano. La taza pasa a segundo término. Somos tan frágiles, incluso, hermano, somos tan innecesarios que el café sabe igual independientemente de la taza. ¿Sí me estoy explicando? Es el poder de Dios, es lo que contiene, es lo que hay dentro. Por eso,
Pablo nos está dejando claro que no es el recipiente, es lo que contiene, y el recipiente contiene, ese vaso de barro tan frágil, contiene el poder de Dios. El tesoro es el Evangelio, el mensaje de salvación de Cristo depositado en vasos frágiles. En la palabra el término vasos de barro se utiliza para referirse a la vida, al cuerpo, incluso también a la personalidad. No solamente somos frágiles físicamente, somos frágiles, hermano, también en cuanto a nuestra personalidad. Tenemos debilidades físicas, tenemos debilidades de personalidad que aún así, a pesar de todo, pueden contener la riqueza del Evangelio. Es un gran contraste entre el tesoro y la fragilidad del vaso que lo contiene. Cada uno de nosotros nos damos cuenta de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestro pecado. Y podemos identificar que cuando nos creemos fuertes, incluso es cuando hay una mayor tendencia a la debilidad. Pensamos que podemos ser valientes, pero siempre sucede algo que manifiesta nuestros temores. Puede ser que pensamos que Dios está haciendo una obra en nosotros y que estamos siendo los hombres y las personas más pacientes, y justamente en ese momento pasa algo que nos desespera y que manifiesta nuestra personalidad débil y frágil. Y no es el hecho de que Pablo, pues es que soy un vaso de barro, ni modo. No. Porque ya vimos anteriormente que somos transformados de gloria en gloria a su semejanza. Pero el vaso sigue siendo de barro, hermano. Sigo estando limitado, sigo siendo finito. No solo somos vasos débiles, somos vasos insuficientes y debilitados, y limitados. Y como la vida en Cristo, y entender que la vida en Cristo, ojo, no anula la debilidad del hombre. La vida en Cristo no anula mi personalidad incluso. La vida en Cristo no anula mi debilidad. A mí el ejemplo de Moisés, digo, Señor, tengo esperanza. Ahorita en el libro que estamos estudiando en la escuela dominical, sí, que Moisés, un hombre manso, ¿verdad? Pero ¿qué hizo antes de entrar a la tierra prometida? Háblale a la roca, no, le pego en su enojo y en su desesperación. Hermano, ¿quiénes estuvieron en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. Nuestra debilidad, la vida en Cristo no anula la debilidad del hombre. Y aquí Pablo nos hace ver de cómo Dios nos ayuda en medio de nuestras diferentes circunstancias. Porque ahora en el versículo 8 hace algunas comparaciones. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermano, ¿usted se ha sentido atribulado, en apuros, perseguido y derribado? Creo que ninguno de nosotros aquí puede decir, no, yo no estoy en crisis, estoy en Cristo. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Ay, Dios, pues páseme la receta. Como dice el canto, ¿cómo está, hermano? Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Nos revela nuestra naturaleza. Como vasos de barro, somos personas atribuladas en todo. En todo. Pero ¿qué dice? A pesar de la tribulación, hermano, que no llegue la angustia. Es entender que las circunstancias que nos rodean nos oprimen y nos preocupan. En la actualidad, ¿quién de nosotros no tiene presiones? Hermano, las presiones son parte de la vida. Si no estamos presionados por una cosa, estamos presionados por otra, y cuando no hay una cosa, viene una cosa, viene otra, y aplicamos el dicho, ya no siento lo duro sino lo tupido. Incluso en la vida cristiana. Y Pablo, ¿sabe qué? Pablo está hablando de su ministerio. En mi ministerio, dice Pablo, he estado atribulado en todo. No podemos evitar sentirnos incapaces en medio de las circunstancias que nos aquejan.
Pero aquí dice que aunque estemos atribulados, no hay necesidad de angustiarnos. Debemos recurrir a Dios como esa fuente de paz, que incluso la palabra de Dios nos dice, y el mismo Pablo expresa, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz guardará nuestros corazones. No quiere decir que menospreciemos las circunstancias o que incluso seamos indiferentes a ellas, sino que en medio de las circunstancias es Dios el que nos debe dar esa paz para que nuestro corazón sea guardado. Hermano, y aquí es reconocer eso. Señor, perdóname porque en medio de las tribulaciones me he angustiado. El objetivo es llegar a no angustiarnos. Pero hablo por mí y no puedo decir, no, yo nunca me he angustiado, llevo siempre confiando en Dios. No, hermano. Muchas veces en medio de la tribulación y en medio de las circunstancias llega angustia a mi corazón. Pero que esta tribulación nos conduzca a reposar en Dios. Precisamente lo que Pablo está haciendo ver es de que esto nos hace pensar y reconocer que somos vasos frágiles. Dice en apuros, pero no desesperados. Situaciones en las que no sabemos qué hacer en el momento y que lo único que hay que hacer es depender de Dios para poder tener dirección, para poder tener aliento, para cumplir con su voluntad. Pablo incluso estuvo en una disyuntiva. Me voy para Macedonia antes de llego antes, para ir antes de llegar a Corinto, antes de llegar a Macedonia llego a Corinto o voy después de Macedonia. Recordemos, lo vimos cuando estudiamos el capítulo 2, que Pablo estaba preocupado, que Pablo estaba angustiado por lo que estaba sucediendo en Corinto. Y tuvo que pedir dirección a Dios y tuvo que saber esperar en Dios. Había angustia en Pablo, había una preocupación por el corazón de los hermanos en Corinto. Hermano, el apuro, y aquí dice Pablo que estuvo angustiado, hermano, muchas veces el apuro no anula el sentimiento de tristeza. Incluso en medio de la incertidumbre, podemos estar tristes, podemos estar afligidos, pero que esa tristeza y que esa aflicción no nos lleve a tomar decisiones precipitadas, sino depositar esa tristeza y esa angustia primeramente en Dios. Perseguidos, mas no desamparados. Creo que si hay alguien que pueda hablar de persecución es el apóstol Pablo. Estuvo expuesto a peligros. En la historia de la iglesia podemos ver la persecución. Sigue habiendo persecución del cristianismo en la actualidad. Pero a pesar de todo, en la iglesia, en los ejemplos que tenemos de la iglesia primitiva, los cristianos enfrentaban la persecución con gozo. A pesar del mismo sufrimiento de la persecución, ellos sabían que no estaban desamparados porque Dios tiene el control sobre su plan. Dios tiene el control, sí, pero lo importante para Dios es que su plan se cumpla. No solamente el hecho de poder yo preservar mi vida. ¿Qué sucedió cuando los mismos discípulos tuvieron que bajar a Pablo por medio de una canastota con cuerdas para ayudarlo, para preservar su vida? ¿Qué dice Pablo? Sí, estaba perseguido, posiblemente había angustia de qué me va a pasar, porque está hablando de este pasaje, no quiere decir de que el cristiano va a ser así como un tipo vengador, de que venga la muerte pues cuando me llegue. O sea, que va a ser el de la tarjetita del valiente en la lotería, de que vengas el peligro, y a mí no me importa si me muero. No, hermano, hay preocupación. Pero sabemos que la voluntad de Dios se va a cumplir a pesar de todo. No se anula la aflicción, incluso no se anula la misma preocupación, pero hay una confianza en que Dios cumplirá sus planes y su propósito. Y por último, fíjese, derribados. Hermano, entonces hay cristianos que caen. Híjole, pues creo que yo no conozco a uno que no haya caído. ¿Alguien aquí nunca ha caído o llegar a pensar que no tiene fuerza ni voluntad de seguir adelante, hermano?
de que incluso en ocasiones pensamos y caemos y decimos, es que caí, o sea, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo seguir adelante? O sea, incluso se lo comento, hermano, en el mismo llamado. Híjole, otra vez. Pasó algo que nos hace ver, hermano, nuestra indignidad. Y claramente el creyente puede caer en el desánimo. Pablo nos habló en el capítulo 1 que perdieron las esperanzas de seguir con vida. Podemos caer en el desánimo, podemos enfrentarlo, pero también muchas veces en medio de ese desánimo podemos pensar que ya no vamos a levantarnos, que ya no hay forma de seguir adelante y que incluso ya el desánimo llegó a un tope en el que ya no podemos más. Pero aquí es bien claro, hermano, la luz del Evangelio nos revela de que nosotros no podemos levantarnos en nuestras fuerzas. No podemos de nuestras fuerzas. Es Dios el que nos levanta para continuar con el ministerio que Él mismo nos ha encomendado. Quiere decir que podemos caer en el desánimo una y otra vez, pero nunca de una manera definitiva. Y a pesar de que hay dolor en las caídas, de que caemos en ocasiones en medio de diferentes batallas, el resultado final ya lo sabemos. Hermano, la vida cristiana no es para el que nunca ha caído y para el que nunca va a caer. No hay creyentes que nunca han caído, porque las caídas cada vez nos tienen que llevarnos a refugiarnos más en Dios. Claramente, sí, podemos decir, híjole, pues se siente horrible caer. Sí, hermano, sí se siente horrible caer. Sí se siente horrible pensar, híjole, Dios, todavía te falta un chorro de hacer en mí. Sí, hermano. Pero tenemos, dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Hermanos, es un pasaje que me da mucho aliento. Que cuando Cristo nos ve a nosotros, que cuando Cristo ve que caemos, que cuando Cristo ve que somos derribados, que somos perseguidos, lo que ve Cristo es ese Hijo de Dios. Piensen usted, necesita de mi ayuda. Él necesita de mí. Pero nuevamente, hermano, necesitamos ir a la luz del Evangelio. Y termina diciendo, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. Si aspiramos a ser como nuestro Señor, sufriremos las mismas aflicciones de nuestro Señor. La muerte se manifiesta incluso en nuestro cuerpo. Y aquí Pablo resalta el sufrimiento humano de Jesús al ir a la cruz. No quiere decir de que nosotros vamos a ser crucificados, pero llevamos en el cuerpo la muerte de Cristo. Nos identificamos con el ministerio de Cristo. De hecho, la identificación del ministerio de Pablo con la muerte de Jesús era algo siempre presente. Lo que se me hace bien interesante es que cuando habla de muerte, Pablo utiliza la palabra necrosis. No utiliza la palabra thanatos, utiliza la palabra necrosis para referirse a la muerte como un proceso, no como un evento. Llevando en el cuerpo la muerte, ese proceso de Cristo, ese proceso al cual fue llegado Cristo. ¿A qué vamos con esto, hermano? De que no hubo una muerte, de que aunque Jesús llegó a una muerte física, la muerte no fue el resultado final. No fue el resultado final. Es la misma esperanza que nosotros tenemos. Hubo una glorificación en Cristo después de la muerte. Él vive y así como nosotros padecemos sus aflicciones, Él también compartirá esas aflicciones con nosotros. Pero ninguna de ellas, nos dice la palabra, se compara con la gloria venidera. Ninguna de ellas. Eso quiere decir de que incluso en medio de la aflicción podemos nosotros tener la esperanza de que la glorificación de nuestro cuerpo junto con Cristo, hermanos, será algo magnífico. Y será algo en lo que nosotros podemos tener esa esperanza de que vale la pena.
Pero nuevamente, ¿dónde vemos esa esperanza? En el Evangelio. Únicamente en el Evangelio. Este pasaje, hermano, nos lleva a reconocer que el poder, la capacidad, los resultados no son una cuestión de nosotros, no son obra de nosotros. Somos vasos de barro, frágiles, limitados, inconsistentes, que portamos un tesoro que ya es valioso y bello en sí mismo. Un tesoro que no necesita ser adornado, no necesita ser suavizado ni adaptado para que al hombre le guste. Tenemos un tesoro que ya es bello en sí mismo. No hay nada que usted le pueda adornar, no hay nada que usted le pueda quitar, no hay nada que usted le pueda poner para hacer ese tesoro valioso. El tesoro que traemos, hermano, el poder del Evangelio, el poder de Dios, ya es maravilloso en sí mismo. ¿Qué necesitamos? Enseñarlo, mostrarlo con fidelidad y mostrarlo en todo su esplendor. No en nuestra creatividad, porque nuestra creatividad no quita la ceguera espiritual. Nuestra elocuencia no transforma los corazones. Incluso las emociones no es lo que va a cambiar a la gente. Es la luz del Evangelio de Jesucristo la que resplandece en medio de las tinieblas. Hermano, y por esa misericordia y por ese Evangelio no desmayamos. Por eso es nuestro compromiso de no adulterar la palabra y de predicar la luz del Evangelio tal como es. Y en medio de la debilidad, de la presión, del cansancio, de la oposición, Cristo nos levanta. Porque sabemos que aunque no somos derribados, no somos destruidos, seguimos siendo débiles. Aunque no caemos en desesperación, de todas maneras vamos a seguir siendo atribulados. Y para eso necesitamos el aliento que Dios nos da por medio de su palabra. Porque Dios se va a perfeccionar en nosotros, en nuestra vida, hermano, y que nuestro ministerio, que nuestra predicación reflejen que la luz de Cristo está resplandeciente y que el Evangelio sigue transformando y que Dios sigue usando estos vasos de barro frágiles para la excelencia de su poder. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en medio de ella, Señor, podemos encontrar aliento al reconocer que somos insuficientes, que somos frágiles, que somos inconsistentes muchas veces. Algo que muchas veces, Señor, cala en nuestro orgullo. Lo puedo ver incluso con los niños o adolescentes, que cuando alguien le dice a otra persona, a un adolescente, un niño, ¿y cómo eres débil? Hay un orgullo de demostrar que no se es débil. Incluso somos tan orgullosos que cuando alguien nos dice a que no puedes, vamos enfocados al pensar que sí podemos. Pero Señor, tú eres el que nos da aliento en medio de nuestras limitaciones, Señor. Que el reconocer esta debilidad nuestra, Señor, nos lleve a refugiarnos en ti, en tu carácter, en el conocerte más a ti, Señor. Y que somos eso, un vaso de barro que demuestra esa excelencia de tu poder. Por lo tanto, Señor, que la luz del Evangelio provoque que la gente no vea el vaso. Claramente lo va a ver, pero el objetivo no es reconocer al vaso, sino solamente, Señor, el poder que está en él. Gracias, Padre, porque en medio de nuestra fragilidad tú sigues siendo Dios. Y aunque caemos, Señor, y aunque desmayamos, tu misericordia nuevamente nos levanta, Señor.
Gracias, Padre, porque eres un Dios misericordioso. Gracias, Padre Santo, porque eres un Dios misericordioso. Nos refugiamos en ti, Señor, y nos humillamos delante de ti, reconociendo ese carácter tuyo, Señor, pero también reconociendo nuestra debilidad. Gracias, Padre, nuevamente porque eres tú. En tu nombre oramos, Señor, y te pedimos que nos sigas transformando y que tu excelencia se siga manifestando en esta iglesia. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.